Bueno, vamos a empezar con una nueva clase, la cual se trata de liquidez avanzada. Como nosotros ya sabemos, la liquidez en el mercado está presente en todas las temporalidades y en todas las partes del gráfico. A mí me gusta clasificar la liquidez en tres ramas. La principal rama son, como su nombre lo dice, principales niveles de liquidez, que para mí son los puntos de más alta probabilidad que puede buscar el precio. El primero es el PDH o Previous Daily High, que es el alto del día anterior. El segundo es el Previous Daily Low o Previous Daily Low o PDL, que es el bajo del día anterior. Después tenemos la RL o máximo y la RL o mínimo. Esos son los cuatro principales puntos de liquidez que nosotros buscamos. En secundario viene lo que es la IRL o la Internal Range Liquidity en máximo y la Internal Range Liquidity en mínimo, así como los Fair Value Gaps, que pueden ir desde un día hasta 5 minutos. Y los modelos de liquidez, que son las trampas del mercado, serían la tercera ramificación. ¿Por qué digo trampas del mercado? Estos modelos de liquidez nos sirven tanto para saber dónde no entrar como para saber qué motivos tiene el precio para bajar. O sea, si yo tengo un modelo de liquidez entre medio de mi PDH y mi PDL y la zona horaria en la que yo estoy operando está puesta para liquidar el PDH, yo buscaría ventas. Liquidando el PDH con los argumentos suficientes que tenga yo bajos iguales, que tenga yo full liquidity, que tenga liquidez previa o abajo de ese PDH, puede darle motivos al precio para que liquide el PDH y baje a buscar el PDLO. Sin embargo, cuando yo veo esos modelos, yo sé que ahí no debo entrar, sino que yo debía haber entrado ya sea arriba o abajo de esos modelos de liquidez. Por eso es que esa sería la tercera clasificación. El primero sería principales niveles de liquidez, que es donde vamos a buscar nosotros posicionarnos. Los niveles secundarios de liquidez, que son lugares que también tienen altas probabilidades de ser un punto de entrada, lo coloqué como secundarios porque son de estructura interna. Y los terceros o la tercera clasificación, que son los modelos de liquidez, que son las trampas del mercado. No hay más, no hay menos, y eso es de lo que va a tratar la clase. Ahora, nosotros el día de ayer tuvimos una entrada en lo que es el iOS 30, y aquí es donde yo voy a empezar a colocar lo que es la liquidez. Pero antes de eso, yo quiero aprovechar para mostrar los modelos de liquidez en una estructura. Digamos que estamos en una estructura alcista. Como ya lo saben, la estructura alcista son movimientos que suben, movimientos que bajan, movimientos que suben, movimientos que bajan. Nosotros lo vamos a manejar de esta forma. Nosotros aquí tenemos liquidez. ¿Dónde tenemos liquidez? Antes de que este alto fuese tomado, nosotros aquí teníamos external range liquidity. Pero ¿qué pasa? El precio viene, nos hace un impulso, se lleva el RL y nos actualiza la estructura para que esto se vuelva un boss. Nosotros teniendo un boss, ahora tenemos un nuevo rango. Nuestro rango es la cotización más alta que alcanzó el precio en ese impulso, que es nuestra nueva ERL, y nuestro origen
de ese impulso, que es la RL inferior, mínimo y máximo. Vos, pero ¿qué pasa? O sea, como ya lo dije en la anterior clase, todo este impulso es el rango operativo que nosotros vamos a buscar. Cuando acaba el impulso, nosotros empezamos a buscar ventas, ventas al menos hasta esta zona. ¿Por qué hasta esta zona? Porque es donde hay liquidez. Hay liquidez ahí y nosotros podemos buscar dónde entrar en estas zonas después de haber liquidado. Pero ¿qué pasa? Hay ocasiones en las que hay liquidez interna en estos niveles y va a haber ocasiones en las que el precio no va a liquidar el RL, pero sí el IRL, y de ahí nosotros vamos a poder buscar. ¿Qué pasa? El precio viene, te hace una nueva cotización y ¿qué pasa? Te confirma que el precio sigue estando alcista. Esta RL se vuelve voz y nuestra IRL se transfiere al alto más alto, que en este caso viene siendo este. Y el precio va a venir a buscar zonas de interés. Recordemos que el precio nos dejó esta ERL y ahora tenemos la ERL principal, lo cual le da un valor añadido a que el precio venga. El precio puede venir, liquidar acá, volver a subir y que tenemos un nuevo voz y un nuevo impulso, un nuevo rango, donde nosotros tenemos que seguir buscando. En este caso la más alta probabilidad serían compras, pero va a depender de la estructura. Así que esto es una estructura de mercado y cómo la liquidez sirve para ir entendiéndola, para ir aprovechando las oportunidades. Esto estamos hablando de estructura mayor o estructura externa. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros queremos ver estructura interna, nosotros hagamos de cuenta que vamos a trabajar aquí, en esta zona, lo que es el último retroceso e impulso del precio. Vamos a marcarlo así. Y ese va a ser nuestro último movimiento que hizo el mercado. Ahora, ¿qué es la estructura interna? La estructura interna está dentro de este movimiento. Lo mismo, movimientos que suben, movimientos que bajan. Dentro del impulso y retroceso de la estructura externa. Y ahí es donde nosotros vamos a ir viendo otro tipo de cosas. Nosotros teníamos, en este caso, en el retroceso son ventas. Tuvimos este punto de interés, que era la IRL, la cual cuando hizo su retroceso, que se creó esta IRL, perdón, se creó una IRL. Al igual que en la superior, en la estructura externa, tenemos un rango. El rango está aquí. El rango estaba aquí. ¿Qué pasa? Cuando el precio viene y te rompe, se crea un nuevo internal boss que te genera un rango, un nuevo rango. Se genera un nuevo rango y ahora tu final de rango es hasta donde el precio logre llegar. Y eso te va a crear una IRL. Y tu IRL queda acá. Sin embargo, tu máximo se actualiza y ahora estamos en espera de que el precio haga un nuevo impulso. ¿Para qué?
para que este IRL se vuelva un IVOS. Se vuelve un IVOS y tenemos actualización. Y así sucesivamente hasta que el precio venga y deje de hacernos el movimiento bajista. ¿Qué pasa aquí? Tenemos el inicio del impulso, tenemos el rompimiento o el BOS, tenemos el rompimiento o el BOS y BOS y tenemos un nuevo impulso. Y ahora, ¿qué pasa? El precio viene, nos hace un nuevo BOS, nos hace un nuevo IVOS, nos hace un nuevo IVOS, nuestro rango se vuelve a actualizar. ¿Qué pasa? El precio ya no es capaz de hacernos un bajo más bajo, sino que al contrario, el retroceso se vuelve más alto que el alto anterior, lo cual a nosotros nos da un internal choke. Al hacernos un internal choke, nosotros tenemos un término del rango en estructura mayor, o sea, en estructura mayor y en estructura menor interna tenemos un cambio de carácter. Y esto se vuelve, recuerden que para que haya un cambio de carácter o un ICHOCH, tenemos que tener una toma de liquidez que está acá. Era un BOS, pero cuando el precio no logra hacer un bajo más bajo, al contrario hace un alto más alto, la IRL se vuelve y el ICHOCH y el IVO se vuelve toma de liquidez. ¿Y qué pasa? O sea, aquí quiero que entiendan esto. ¿Qué pasa? ¿Recuerdan estas IRLs? Todo esto es una trend line de liquidez. Todo esto es una trend line de liquidez, la cual nos da a entender que el precio puede seguir subiendo llevándose todo esto. Pero ¿qué pasa? Teníamos acá nuestro último alto en RL, no se confundan, en RL. ¿Y qué pasa? El precio empieza a hacer altos, más altos, hasta que se lleva ese RL. ¿Y qué pasa? Sigue su movimiento hasta que te haga un bajo más bajo que el anterior y deje de subir para que empiece a bajar. ¿Hasta dónde? Hasta estas zonas. A tomar liquidez, que es toda esta. Así funciona el mercado. Eso es liquidez. La liquidez es el combustible que mueve al mercado. Pero ¿qué pasa? Vas a decir, ¿cómo voy a entrar en un lugar donde yo sé que es liquidez? Todo es liquidez. O sea, se los dije al principio, todo es liquidez. Pero debemos discriminar nosotros la liquidez. ¿Cómo la discriminamos? Nosotros vamos a discriminar la liquidez de esta forma. Clasificándola. La vamos a clasificar en altas probabilidades, probabilidades de entrada o no tan altas, e identificar
las trampas del mercado, donde tenemos altas probabilidades de ser nosotros la liquidez. Nosotros lo que buscamos es esperar que el precio se lleve lo que se tiene que llevar en estos niveles, liquidar los niveles de liquidez mayor para que cuando no haya nada más que recoger, el precio empiece a buscar ahora esto, empiece a recoger estos modelos. Cuando el precio liquida estas zonas importantes o estas zonas importantes, nosotros nos vamos a colocar para esperar que el precio vaya a tomar todos estos modelos de liquidez. ¿Y qué creen que va a hacer después o hasta dónde va a llegar? Hasta estos modelos de liquidez secundarios o hasta los niveles de liquidez principales. ¿Por qué lo digo? El precio se mueve de máximos a mínimos. Tú tienes el previous daily high del día de ayer, está la vela diaria. Tú tienes el previous daily high aquí y tienes el previous daily low por abajo. Lo estamos viendo en temporalidad de un día. Obviamente dentro de esto hay mucha información todavía. Y la vela del día actual está aquí. Está aquí. ¿Y qué pasa? A determinada hora del día, esa vela viene y te liquida la vela del día anterior. Pero ¿qué pasa? O sea, te liquida, se lleva la liquidez que había acá, se lleva, a ver, se lleva el dinero que había acá, toma combustible, pero dentro de las temporalidades menores, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, nosotros tenemos bastante más dinero aquí. Que ese dinero que creen que es un imán para el precio, para que venga y liquide acá, que al final de cuentas también es dinero, también es liquidez. ¿Y qué hace el precio? Viene, llega a esta zona, te da una pequeña confirmación en temporalidades menores y empieza a caer hasta liquidar estos altos. Que hay que tener en cuenta que va a haber ocasiones en que haya otros motivos más grandes, por ejemplo la RL, aquí, y el precio tal vez venga, liquide el RL, se lleve el PDLO, tú entres aquí, igual te saque, pero igual reaccione y se vaya por tu PDL, que sería tu punto de target o tu punto de interés para cerrar en beneficio. Esto es algo muy, ¿cómo les podría decir? Es algo muy gráfico y a la vez es muy simple y lo podemos ver a diario en el mercado. Ahora, entendiendo esto, vayamos al gráfico. Entendiendo esto, vayamos al gráfico. Voy a tomar esto. Voy a colocar como texto anclado. Y vayamos al gráfico. Como les dije, ayer ayer el US30 dio una entrada que te permite entender al 100% lo que es la liquidez avanzada de mercado. Vamos a irnos a la vela del miércoles para que tú entiendas cómo debes trazar. Estamos en un día, temporalidad de un día. El previous daily high es aquí
y el previous daily low es aquí. No hay más, no hay menos. Eso es lo que hay que hacer. El trading hay que hacerlo simple. Si lo haces complicado, te vas a terminar dando topes en la pared. Ahora, ¿qué? Tenemos nuestros primeros dos niveles principales para nosotros operar. Vamos a ir a 4 horas. 4 horas vamos a movernos hasta que el precio esté en el día siguiente. Y aquí ya estamos en el jueves. Ok, el precio está dentro de esta zona. Aquí nosotros tenemos nuestro previous daily high, nuestro previous daily low. Y hay que ver qué tenemos por encima. No tenemos por el momento nada más que esto. Estos dos modelos de liquidez, que es una trendline, y el alto de eso viene siendo ERL. Sin embargo, hay que tener conciencia de que está ciertamente lejos. Así que veamos qué pasa. Son las 2 de la mañana, vamos a darle otra vela. Y en la madrugada el precio viene y rompe este high. Bajamos a 1 hora. Y en 1 hora aquí nos falló la vela de 4H. Vamos a regresarla a lo que sería las 7 de la mañana hora en Nueva York. Recuerden que la bolsa de Nueva York abre a las 9:30 de la mañana, horario Nueva York, que es UTC-4. Y permítame tantito, voy a colocarle la visibilidad, que se vean todas las temporalidades. Y bajamos a 1 hora. En 1 hora el gráfico está así. Aquí es donde vamos a empezar a mapear nosotros la liquidez. ¿Qué tenemos aquí nosotros? Tenemos una trend line, o para que se vea más estético podemos llamarle una poor liquidity. Esta poor liquidity es una piscina de liquidez que el precio va a venir a traer, y para que hacérselo más gráfico, aquí hay dinero. Estas gotas en lo personal para mí representan liquidez a inducir, que ya se los coloqué con una trend line, pero para que lo que son más gráficos, aquí está. Y nosotros no nos interesa comprar aquí, es una zona roja, una zona de peligro. ¿Y qué tiene el precio? O sea, nosotros operamos a la apertura de Nueva York. El precio está más cerca de alcanzar el PDH que de alcanzar el PD Low, pero tiene más motivos para venir por el PD Low que para seguir subiendo. Si se dan cuenta, si lo medimos en pips, tiene 259 pips, 250 pips hacia arriba y 241. No es una diferencia muy grande, pero sin embargo sí es algo. Así que vamos a tomar en cuenta esto y vamos a ver qué hace el precio. Yo cuando vi el precio acá, más bien acá, fíjense, me deja otro nivel de liquidez y ustedes dirán, oye, pero es que el precio está respetando la trend line. O sea, sí, la está respetando porque está acumulando liquidez. Está acumulando liquidez para que en un futuro venga y se lleve ese nivel, se lleve a la gente que están aquí en compras. Y son las 8 de la mañana. Vamos a bajarnos a 5 minutos para ver bien el gráfico, ir acorde con él. Vamos a borrar esto, vamos a borrar esto, y nosotros no perdemos de vista lo que tenemos. Si se dan cuenta, esto fue el último alto que hizo, pero esto yo lo considero simplemente una liquidez pendiente por mitigar. ¿Por qué? Porque sé que el precio tiene un nivel de liquidez principal aquí arriba y este va a ser liquidado.
Y ahora, ¿qué pasa? Quiero que vean qué pasa. Son las, son las 8:55 y esta vela se dio en la noticia. Hubo una noticia a las 8:30. Esto yo lo podría considerar liquidez preapertura, pero si se dan cuenta también es prácticamente un alto igual. Aquí hay equal loads. Yo sinceramente no los tengo tal cual, pero un equal load sería así. Al final de cuentas es liquidez, equal highs, perdón, es liquidez y se pueden representar con el signo de pesos. Al menos en Smart Money ahí lo podemos ver así. ¿Qué pasa? Tenemos equal low, tenemos equal highs, tenemos liquidez previa a este punto. Por eso es que yo decidí que podíamos tomar una entrada por riesgo en este punto. Yo en lo personal me baso en porcentaje para darle el stop loss en el US30 y le doy 0.15, aquí lo logran ver, 0.15. ¿Hasta donde adivinaron? Hasta el previous daily low, esta zona. Hasta esta zona vamos a marcarlo en 10 de 5 minutos para arriba para que no nos estorbe. Y ¿qué pasa? Faltan todavía 35 minutos para que abra la bolsa. ¿Qué pasa? A las 9 en punto exacto se lleva esto y esto se convierte en un IVOS. Esto simplemente se liquida y la gente que estaba a lo mejor esperando una entrada aquí o que pensó que el precio iba a caer de ahí, pues fue liquidez, fue inducida. ¿Y qué pasa? El precio intenta hacer, aquí es otra, nosotros manejamos el modelo del swing low para buscar una confirmación. ¿Y qué es el swing low? No es más que tres velas que la anterior o la más alta saca liquidez a la anterior, que sería aquí. Si se dan cuenta, la rompe. Y esa vela es rota por la siguiente. Quédense en el mismo punto prácticamente. Aquí te haría un ichoch. Si lo vemos en un minuto, vamos a ver que hay que ver qué hay en un minuto. Si lo ven en un minuto es una confirmación, un ichoch tal cual. Solamente que ese sería aquí arriba. Y tú dirías, no, me voy a posicionar aquí, para va a empezar a caer. Pero esto es efectivamente, amigos míos, otro modelo de liquidez. El que se los voy a mostrar. Ya vimos bajos iguales y altos iguales. Es prácticamente lo mismo. Ya vimos trend line o liquidity pool. Vimos liquidez. Estamos por ver liquidez preapertura y estamos en el e-choch antes del horario operativo. Suele ser inducción antes de la apertura de la bolsa. Está aquí, no lo estoy inventando, simplemente para que lo distingan. Vamos a ir a un minuto. ¿Y qué pasa? Si se da cuenta, esta es la liquidez preapertura porque es un alto que nos deja antes de que inicie la apertura. Y aparte viene acompañado de un cambio de carácter o una confirmación que es dentro de la apertura, antes de la apertura, perdón. ¿Qué pasa? Empieza a darles beneficio y la gente que estaba posicionada ahí, 17, trading view está un poco lento, ahí
les da un poco de beneficio y ¿qué pasa? El precio se lleva, ¿qué creen? El PDH. Se lleva el PDH, ya se llevó las liquideces que teníamos ahí. Esto se vuelve un nuevo IVOS y nos deja una nueva piscina de liquidez, al menos para nosotros venir y poner nuestro target de forma segura, al menos hasta esta zona. Pero primero hay que buscar que no quiera seguir subiendo, ¿no? Vamos a ver, sigue subiendo. Aquí nos hace una muestra de, después de un impulso fuerte, una muestra de una vela negra, indecisión. También hay que ir interpretando las velas. Miren cómo el alto que dejó le cuesta trabajo romperlo y no lo rompe. Viene y te da el primer indicio de que el precio se puede ir, que sería romper el nivel que dejó. Pero un bajo más bajo. ¿Qué pasa? Nos deja, ¿qué creen? Nos deja un imbalance o un fair value gap. Deja un imbalance, podemos colocar aquí nuestra entrada, igual buscamos los 0.15. Esta ya sería una entrada por confirmación. Hasta el PDL. Cabe añadir que hay veces que va a regresar, hay veces que no, hay veces que se va a ir para abajo, pero siempre hacemos lo mismo. Siempre hacemos lo mismo. El precio entra a nuestra entrada, nos da un poquito de, de drawdown y que empieza a caer. Empieza a caer hasta qué? Hasta este nivel. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos buscado la primera entrada solo ahí, punto 15, hubiera dado casi el 1.2. Buscando el punto 30, veamos si nos los daba el 1.2. Estaba el 1.2 ahí, seguro. Que es lo que yo les recomiendo que busquen. 1.2. Y veamos qué sigue haciendo el precio. Voy a pasarme 5 minutos para no hacerlo tan pesado. En 5 minutos te hubiese dado tu TP. ¿Qué pasa? Viene, precio no rompe. ¿Y qué pasa? Rompe. Todo esto entendiendo liquidez avanzada. Pero se dan cuenta cómo se lleva toda la liquidez que había acá abajo y llega hasta el PDH, de liquidez a liquidez, con las confirmaciones idóneas. Y hay que ver qué pasó con la entrada que teníamos. Vamos a quitar estas para que no se vean de 5 minutos para arriba. Teníamos la entrada, se dio perfectamente. Entrada por riesgo, entendiendo todos esos parámetros.
entendiendo todos esos parámetros. Y si entendemos bien la estructura de mercado, nos damos cuenta, así simplemente viéndola en 15 minutos, nos damos cuenta que este fue el último impulso que terminó hasta acá, porque no fue roto, por así decirlo. Perdónenme. Fue hasta acá. Hasta acá fue el impulso, retroceso, nuevo impulso, transferencia de liquidez, el impulso terminó hasta aquí. Este fue el impulso que te rompió. Habría que analizarlo mejor en una hora que verlo. En 15 minutos no se logra apreciar bien. Y efectivamente el impulso fue como les dije al principio. El impulso fue hasta acá. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que esta era tu última IRL o tu inicio de impulso. Y vamos a ver qué hace el precio. El precio toma la RL. Vamos a ver los puntos 15 de tolerancia serían a las 563. ¿Qué hace el precio? El precio empieza a subir. ¿Por qué? Porque absorbió toda la liquidez que tenía, bajó un punto importante, en este caso un punto secundario, y reaccionó. Reaccionó fuera de horario, fue a las 12 de la tarde, a esa hora ni siquiera estoy viendo el gráfico, y tenemos ahí. ¿Y qué dejó? Liquidez, dejó liquidez aquí y no. Y hay que ver, el precio, si no me equivoco, estuvo subiendo durante toda la tarde-noche, y el precio simplemente se fue. ¿Ya vieron? ¿Se fue a qué? A tomar el siguiente punto de liquidez. Fue, la tomó, hizo lo que tenía que hacer y no hay más. Vino por esta liquidez que teníamos acá, recuerdan. Hubiéramos salido vivos también ahí. ¿Qué hace el precio? Se la lleva y después de eso se desploma. Y así es lo que, o sea, el precio viene, toma liquidez y sigue cayendo. Buscando el 1 a 2, nos hubiera dado el 1 a 2. Simple, sencillo, rápido. Buscas el 1 a 2 aquí, en el alto, te da el 1 a 2. O buscando el mínimo que hizo, te da el 1 a 3. O sea, no hay más, no hay menos, eso es liquidez avanzada de mercado. Espero que la clase les haya gustado, espero que no haya sido muy compleja y seguiremos buscando más ejemplos para que pueda irse explicando liquidez de mercado.